Bienvenidos de nuevo a otra edición de Detrás del Boom, episodio 3. Vamos a continuar con la trituradora. El episodio de la semana pasada fue muy popular sobre la historia del PP Stowing Service. Microondas viejos a finales de los 70 hasta más de 100 grúas ahora. Ya aclaramos eso. Así que ahora nos vamos a enfocar en las operaciones actuales, específicamente en cómo dominamos el sector de vehículos pesados. Sé que la gente siempre, en cada video, pregunta cómo consiguen tantos volcados. Cada semana publico como 2 o 3 volcados, grandes levantamientos, trabajo con rotadoras, así que vamos a empezar con eso, papá. La pregunta sería, ¿cuándo compraste tu primera rotadora? 2001, 2001. centinela de 2 etapas de 40 toneladas de PAT en Superior Tow. Esa era Unit 44. Así es, y puse tu nombre en la puerta. Por eso Hulk ahora es Unit 44 en todas sus versiones. Sí. ¿Y cuánto falta para el segundo rotador? De hecho, quiero ir a recoger ese camión de PAT más o menos en el 2005. Y todavía tenía sus colores en la cabina, pero la caja estaba en primer. Y luego terminó poniéndole calcomanías, poniéndole su pintura personalizada. Y compré ese camión más o menos en diciembre del 2006. Y ese era de 60 toneladas. Es de 60 toneladas, sí. Tenía un 01P379 con cofre extendido, un C16 y una 1060, sí. Ese era el que llamaba Sol Yeller. Sí, ya saben, la pluma. Había algo sobre la pluma. No importaba cuánto la quisiéramos, lo que sea, siempre hacía ruido al salir o entrar, y así fue como obtuvo el nombre. Ese es el Old Yeller. Solo por curiosidad, porque el primer camión tenía 2 etapas y este tenía 3 etapas. Eso era lo que había disponible. Todavía no se fabricaban las de 3 etapas. La de 40 toneladas en ese entonces solo era de 2 etapas. Y si se fijan en nuestros estabilizadores ahora, como tenemos, ya saben, la viga en H y el perfil bajo. Si han visto los videos de la grúa de 60 toneladas de mi papá, Son gatos hidráulicos. así eran antes. Suben más o menos a la altura del hombro así y se extienden hacia afuera y hacia abajo. Uno pensaría que eso sería más estable y fuerte, pero no lo es. Por coincidencia, las grúas rotatorias de los Marines de Estados Unidos son de 40 toneladas. Aunque son completamente nuevos, los piden con gatos. No les ponen las vigas en I, les ponen gatos. Probablemente por el terreno, ¿verdad? Mucho más práctico, pues simplemente sí. Bueno, ¿cómo era? Digo, yo en 2001 era un bebé o tenía 11 años más o menos. ¿Cómo era la carga de trabajo en ese entonces? Porque sé que ahora Alex sale todos los días. Bueno, remolcábamos mucho más, había menos camiones, así que ese camión era una bestia de trabajo, así que remolcaba todo el tiempo. Y luego cuando sí solicitábamos, necesitábamos un um, grúa rotatoria. Así que teníamos muchos, yo tenía una cuenta que tenía 60 góndolas y nos daban mucho trabajo, así que mandaba a uno de mis otros muchachos, Alfredo Ricena, luego a René otra vez. Ellos salían, a René le asignaron la 19, que es una Bill Bottoms, y él salía a encargarse de esos remolques de volteo en los vertederos. Pero yo ayudaba con eso, siempre trataba de estar disponible para la patrulla de caminos de California. Con el tiempo, o sea, en 2019 con la compra de la 88 que es Big Flipper, podríamos hablar primero que nada de qué te hizo comprar una de 75 toneladas cuando casi nadie tiene esas, y menos aún con las especificaciones que le pusiste, porque esa es totalmente personalizada. Si recuerdas, tú y yo lo hablamos y te dije que pensé que te entregaría el negocio mucho más rápido y te pregunté si querías endeudarte con ese camión. De hecho, los precios estaban muy bien. Pagué un poco menos de 600, como 598.5 por ese camión sin el brazo de remolque. Así que ese fue un precio increíble en ese entonces. Sí, hecho a la medida, pedido personalizado. Y entonces yo sabía lo que se necesitaba para pagarlo y simplemente lo supuse. Así que aquí siempre he aprendido a guiarme por la oferta y la demanda. Así que no compraré una camión si no creo que le pueda sacar provecho. Justificarlo. Justificar la compra. Y luego sin brazo elevador, con eje sanitario. Así que ese camión fue pedido específicamente para mí. Y yo sabía que mis días de remolque ya habían terminado, incluso en ese entonces, en el 19, eso fue en 2019, y ya tenía planeado remolcar mucho menos. Solo pensé que iría allá, me encargaría del vehículo siniestrado y luego sacrifiqué eso. Recuerdo haber dicho que tal vez lo necesitaría algún día, y si lo hago, entonces simplemente tenemos varias otras unidades con brazo elevador, así que eso no fue un problema. No creo que alguna vez lo hayamos necesitado.
No, nunca he estado, aunque si estás en la entrada de un túnel y te toca atender un siniestro muy, muy grande, la pedí con una barra de remolque, que es una barra de remolque tipo Holmes del modelo antiguo, con ganchos de agarre en los extremos. Alex la usó una vez y hombre, qué lata fue eso. Era tan pesada que costaba mucho trabajo bajarla. Era de descarga trasera, era de descarga trasera, era de, oh, Tienes razón, es un volquete trasero. pero sí, pero ya sabes, aprendí cuál era mi camión 75.4 también. Ese tenía una de esas barras de remolque. Me destrozaron por completo por cómo lo usé, porque así fue. Bueno, estaba al revés porque los pasadores van abajo, no arriba, pero está bien. Hiciste el trabajo, eso es lo que importa, sí. Pero un camión como ese, o sea, primero que nada, nadie compra un 75.10 para remolcar. Eso es, creo yo, una tontería, ¿no? Y luego, otro comentario que recibimos mucho es, ¿cuándo vas a conseguir el Big Flipper 2.0? Ya sabes, el M100 100 toneladas es el que más me dicen. Pero yo lo veo así, Big Flipper ya es un super depredador, no puedes evolucionar a un tiburón. Ya es un Apex, un tiburón blanco, ¿verdad? Ya sin brazo de arrastre, apenas por debajo de 80,000 obtienes ese permiso morado. Tiene, ya sabes, la carpeta en la parte de atrás, los 6 cabrestantes, más fuerte que una viga HW, no puedes mejorar eso. Y en California no puedes hacer un M100 por razones de peso. Entonces no podrías obtener el permiso, ¿verdad? No, bueno, tiene lo que llaman un permiso para vehículo autopropulsado. Un permiso para grúa. Pesa 54.480 atrás y 18.020 adelante, así que está justo en 72.5, 72.8 de un minuto. Y en cuanto al negocio, lo que la gente no entiende es que mandemos una grúa rotatoria de 40 toneladas, una de 50, una de 60 o una de 75 o 100 se paga igual. No cobras por el tipo de grúa rotatoria en el trabajo policial. Ellos no hacen distinción. Y Los Ángeles está tan saturado que no podrías decir, oye, esta grúa rotatoria cuesta el doble que esta otra, pero el precio es el doble que una de 50 toneladas. Puedes conseguir una de 250 toneladas nueva por el precio de una M100. Así que no tiene sentido económico, es demasiado grande. Big Flipper puede maniobrar, quiero decir, yo entro en lugares donde Holt no puede. Entonces, ¿qué pasa ahora? Los nuevos dueños tienen que basarse en el uso práctico. Querido amigo mío, que en paz descanse, Joe González, oh sí. Y desde Utilizo. la grúa de hoy. Así que él y su hijo Miguel vinieron aquí y tuve una reunión y coloqué ambas grúas rotatorias uno al lado del otro con los estabilizadores extendidos y les di un control remoto a cada uno y les dije tengo que irme y giraron las plumas porque él estaba contemplando la compra de una. Yo le dije que fuera por una de 50 toneladas, pero como dije tienes que basarte en el uso práctico. Si vas a tener digamos un $0, $8,000, quieres sacarle el máximo provecho, y por eso muchos van por la de 40 toneladas porque saben que van a remolcar mucho, pero luego ya sabes es más corta, unos cuantos pies y puedes soportar 5,000 libras en la punta. Así que sí sacrificas mucho. Tienes que elegir, ya sabes, es como les digo a las personas, un linebacker central no tiene el mismo físico que un centro de la NBA, tienes que escoger cuál quieres. Y por eso esa es la parte importante de estar diversificado. Y coincidentemente, al vender nuestro 40 siempre sentí cierto orgullo de que Dios nos permitiera tener un 40, un 50, un 60 y un 75. Y sí quiero decir ahora que, de hecho, consideraría un 85 de Miller cuando esté listo. Así que Jordan intentó sacar uno por ahí de 2005, 2006 y simplemente no pudieron hacerlo viable. Era demasiado pesado. Big Wheel Recovery en el este tiene uno. Es una unidad muy, muy resistente. NRC fabrica una de 85 toneladas, ¿correcto? ¿Sí? Sí, le llaman él o ella. La grúa pesada. Es como un CRS 85 o algo así, si no me equivoco. No considero nada más, no sé nada al respecto. Es Miller hasta el final. Eso es curioso. Nunca hemos tenido un Jordan Heavy en la empresa. Bueno, Manny también ha tenido uno. Bueno, nuestro segundo camión fue un Kenworth modelo 1990 con un DeWalt. Tenía una LG 50 pluma exterior de 16 por 16 pulgadas con 14 pies, era resistente. Ese camión era fuerte, era una pluma fija y tenía un diseño de pluma articulada, incluso en el 90 de Don Walters. Entonces Jordan compró el producto de Don Walters y lo incorporaron en eso. Bueno, antes de que tuvieras BNBs, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora por qué cambiaste de una BNB a una Miller? ¿Se les acabó el producto? Bueno, no, porque todos saben que esos camiones de Bill Bottoms se piden por encargo. O sea, sales allá con el buen Bill Bottoms. Él empezó con Challenger, luego pasó a la Signature Series, estuvo Bill Bottoms, estuvo la BNB.
y él siempre anda metiéndose en algo donde tiene que cambiar el nombre. Pero su clientela, Jim Katie en East West, siempre lo apoyó mucho. Él le compró una de 5 ejes de 85 toneladas y esa tenía una barra de remolque sin elevador de arrastre. Charlie en el taller de Bob trajo el primer auténtica grúa rotatoria de 100 toneladas a Los Ángeles. Verdadero pequeñito, pequeñito. Ese es el estabilizador delantero, ¿verdad? Sí, ese es un sonido loco y empecé a comprar camiones de Pat. Y luego, una vez que empecé con uno, fue fácil seguir con ese mismo producto porque ya estaban listos para usarse. Siempre mencionaba las 7 luces arriba, las luces de filtro, los permisos morados. Una vez que conseguí la primera grúa rotatoria, después de eso conseguimos nuestro 35 toneladas de pad, un 70-35 y al año siguiente un 90-55, así que le compramos varios camiones de manera secuencial. Así que desde entonces te quedaste con Miller. Sí, sí, porque nunca habría... Bill Bottoms hace una grúa integrada, pero eso no es para nosotros, no me gusta, la he visto y no me gusta. Entonces, en ese entonces, obviamente tenías que 2 grúas rotatorias, ¿verdad? En 2001, bueno, En el 06 para el 06 yo, para el 06. tenías que hacerlo. Así que en ese entonces, obviamente ahora Los Ángeles está saturado de grúas rotatorias, incluso en Empire. Todos tienen una de 50 toneladas, todos tienen una de 50 toneladas o una de 40 toneladas o algo así. En ese entonces, ¿con cuántas grúas rotatorias estaban saturados o eras tú el único? No, había una empresa en el centro de Los Ángeles que tenía una grúa rotatoria de 60 toneladas y él había empezado antes, les ganó a todos su Stowe, ¿Moshe? Oh, Moshe no era el dueño en ese entonces, no. el dueño original. Él tenía una de 60 toneladas. Sí, él tenía una de 60 toneladas hecha a la medida, pero la original, la que recibe el crédito, es la Black Cat de Anaheim Fullerton. Esa es una grúa de 70 o 75 toneladas. De nuevo, solo tiene una barra de remolque, pero esa es la original en California. Esa es la primera, la primera. Es infame. Si están escuchando, solo busquen en Google Black Cat Rotator. ¿Era qué? De los 80 principios de los 90 Sí, probablemente fue en los 80. y se volteó. Voltearon ese, ¿verdad? Lo volcaron 2 veces, lo volcaron en el taller de Ryan cerca de Carmenita y levantó una parte. Estaban haciendo un cambio de chasis en un tambor y no estoy seguro de que estuviera bien asegurado con los estabilizadores y el tambor lo volcó un sábado. Y luego el otro tuvo una llanta ponchada y se volcó en la autopista. Eso da miedo. Sobre todo eso de la saturación de grúas rotatorias, creo que es gracioso porque todos compran uno. Como lo dices tú, papá, la gente lo compra pensando que el trabajo va a llegar, pero primero tienes que tener el trabajo para conseguir la grúa rotatoria, ¿verdad? Así que toda esta gente compra estas grúas rotatorias y o están estacionados o no tienen operadores para ellos. Así que mandan las grúas rotatorias y yo lo veo en Instagram todo el tiempo, respondiendo a estos llamados y realmente no saben lo que están haciendo, batallan con eso y el 90% de ellos se echan de reversa para todo. Todos los muchachos en nuestra zona, por alguna razón, no pueden trabajar de lado con la grúa rotatoria. Así que me parece gracioso. Compras este equipo que cuesta cerca de 600, 700, 800, 900 mil dólares, pero sin alguien que sepa cómo operarlo. Así que originalmente parte de las especificaciones era como si existiera este mito de que estaba completamente retraído. Para una grúa rotatoria de 50 toneladas te daba 100,000. Totalmente extendida, te daba 50 y luego hacia un lado te daba 25,233, te daba un tercio de eso, así que siempre querías ese gran margen de seguridad. Conozco un par de compañías que en cuanto su estabilizador empieza a flotar dicen bájalo, bájalo. Ellos piensan que el péndulo se va a ir hacia el otro lado y va a voltear el camión. Tuve un trabajo que manejé con City Terrace y su NRC y era un camión mezclador completamente cargado a unos 12 metros al costado en North Hollywood. El caballero estaba tratando de rodear un auto estacionado y solo había suficiente espacio. Probablemente no había más de 4.5 metros y perdió el control por completo. Y City Terrace llegó ahí por el seguro. Pero de cualquier manera, mientras lo levantaba, mi camión probablemente estuvo inclinado unos 20 grados todo el tiempo. Todo el tiempo estuve inclinado con la pluma completamente retraída a 60 grados y por eso no tenía miedo, porque si pasaba algo, mi camión solo caería, no se volcaría. En otras palabras, si una cadena se rompía o si algo fallaba, entonces el camión iba a irse hacia este lado. No voy a decir que hubiera sido seguro, pero no había riesgo de volcadura. No era como si lo fuera a voltear. Ahora, cuando los subimos era mi responsabilidad.
Yo tenía la parte trasera y tenía que girarla y todo se hizo en el aire completamente suspendido. Y recuerdo que en ese momento envejecí. Recuerdo eso. ¿Recuerdas cómo me empezaron a salir canas? Ese fue un día muy, muy malo. Levantar eso fue realmente, ya sabes, porque lo que le pasa a un operador como yo es que tengo cierto tiempo para hacerlo. Y yo estoy como, ya sabes, viendo cómo va, viendo cómo va. Quiero decir, en la vida siempre entiendo que si algo puede salir mal, saldrá mal. Y entonces tu equipo, estábamos usando cable de 5 octavos de pulgada, usé lo más grande que tengo, revisé todo 2 veces. Pero sí, eso fue, como dije, todo eso se hizo en el aire. Luego lo trajimos porque iba a golpear la ladera. Así que esa fue una llamada aterradora. Esa fue una de muchas que Yo estuve en esa fue una reciente. un gusano fresco. Lo curioso de eso es que no está bromeando. Probablemente si estás viendo esto en YouTube, pondré algunas fotos. Pero una vez que estuvo en el pequeño camino angosto en las colinas, Rubén tuvo que remolcarlo de regreso todo el camino hacia abajo. Y las calles eran tan pequeñas que no podías dar vuelta con él porque había autos a cada lado, así que mi papá tuvo que seguirlo. Y cada vez que llegaba una curva, mi papá tenía que volver a levantar la parte trasera, moverla, bajarla y luego continuaban. No sé cuántas veces tuvimos que hacer eso antes de que llegáramos abajo. Y ese es un ejemplo perfecto de las grúas rotadoras. Nada más cabía. O sea, ahora Rubén podría haberlo dejado solo porque Rubén Jr. ya estaba ahí en ese momento. Y luego se fue por el camino y luego colocó una de sus grúas integradas. Pero no, él eligió engancharlo. Su camión era más que capaz de levantar la parte delantera. Y luego, pero Josué tenía razón cuando fue a dar la vuelta porque yo ya estaba de espaldas, así que solo me iba recorriendo cada vez y luego lo soltaba. Y luego, para cuando yo ya había preparado todo y él bajó, ahora él no podía levantar, así que solo dejaba todo mi equipo y cosas colgando, sabiendo que yo lo iba a recoger y moverlo para él. Fue esa la... ¿Fue el trabajo más difícil que has hecho? Sí, así que al tener un control remoto inalámbrico, salí a sacar una retroexcavadora que estaba atascada, o creo que el cliente quería que sacara un tronco de árbol gigante. Estaba en un rancho y en ese entonces tenía la de 40 toneladas y recuerdo que estaba jalando el cable y los clientes estaban junto a mí y no sé qué me hizo detenerme y miré y vi mi camión, probablemente lo tenía a 40 grados en el aire. Y entonces lo que pasó es que estaba jalando con el malacate. Dije, conozco los controles remotos. Y eso era en los viejos tiempos. De hecho, era uno de estos. Era este control remoto específico. Y había dos. Este de aquí es para el plegado del brazo de remolque, pero había uno igual. Había dos. Y yo tenía uno solo para el cuerpo del grúa rotatoria. Y de hecho, Pat había desconectado la rotación en sentido horario y antihorario en ese control porque un día salió a un servicio y lo estaba asegurando y escuchó algo y miró y la pluma, supongo que el conducto se mojó o algo pasó y estaba activando el movimiento circular y desde ese día él lo desconectó, así que no teníamos eso, pero esa fue otra experiencia aterradora. Así que cuando dices difícil, quiero decir, a veces, ya sabes, creo que todos tenemos ángeles cuidándonos en cosas que pudieron haber salido mal, como en un día realmente malo, quiero decir. Fue un servicio muy difícil con una mezcladora que iba a bajar 32 pies. Y llamé a uno de mis muchachos para que mientras él la iba a levantar con el cabrestante, yo tuviera que hacerlo desde la calle. Y yo iba a sostener la parte lateral y él la iba a jalar. Y se pasó la salida y eso me molestó porque su vuelta iba a ser mucho más larga. Fue aquí en Glendale y Silver Lake. Así que llegué ahí, lancé mis cadenas de 15 pies, mis cadenas de 10 pies de media pulgada y subí por la escalera. Estaba sostenido por una retroexcavadora con una cadena de System 7 de 38 pulgadas. Creo que era nueva, era toda dorada. La gente piensa que cuando son nuevas son más fuertes. Mientras más brillan, más fuertes son, ¿sabes? Sin saber que a veces las negras, las anodizadas, son las más fuertes. Así que puse la cadena y subí por la escalera y lancé la cadena por encima. Luego bajé y la aseguré al marco para quedar sobre el recipiente y después puse otra cadena aquí, así que ya tienes listo tu sistema de elevación y luego jalé de inmediato. En cuanto jalé y empezó a moverse, jalé de este lado y lo deslicé hacia acá. Para ese momento mi 7035 ya había llegado. Era el señor Ramiro Durazo, el papá de Eddie. Él falleció, era un Peterbilt, así que tenía un gancho central y él lo enganchó ahí. Y ahora sabíamos que ya lo teníamos. Lo subimos hasta la mitad de la colina.
Y cuando fui a desconectar las cadenas, pensé que era una cadena y resultaron ser dos cadenas con el extremo abierto y tenía un tornillo de media pulgada o 9/16 sin arandela. Solo pusieron un tornillo y le pusieron la tuerca y yo pensé, Dios mío, eso se pudo haber roto o el eslabón de la cadena se pudo haber soltado. Por eso se usan arandelas. Solo habría pasado alrededor de la cadena. Sí, así que ese fue un día que recuerdo manejando y diciendo, ese es un tornillo fuerte. Sí, pude haber, ya sabes, si ese tornillo se hubiera soltado, se habría volcado porque ya estaba inclinado. Y luego cuando lo sostienes como que rebota, tiene un poco de eso, sí. Así que el tuyo fue bueno cuando saliste y tenías esa grúa con la que ibas bajando. Malibú, lo estabas sujetando desde atrás, quitaste la defensa de tu camioneta y mientras bajaba rompió el volante y era de 4 ejes como de 60 toneladas, pero una grúa de 60 toneladas empequeñece a una grúa rotatoria de 100 toneladas. Son enormes en alcance, tamaño y todo, así que cuando llegué ahí, almorcé y le llevé mi almuerzo a Josh y el resto de mi refresco. Y no sé si Josh estaba feliz de verme, pero eran 78 millas sin radio. No teníamos GPS que llegara hasta ahí, pero era como una caída de 1000 pies. También era de noche en ese momento, amigo, sin luces, sin nada en el camino sinuoso. Recuerdo haber visto el reflector. Entonces, ya sabes, como todos saben, cuando avanzas, especialmente en un callejón sin salida, siempre te preguntas, ¿puedo dar la vuelta? ¿A dónde puedo ir? Siempre estás buscando una salida. Siempre es como que nunca quieres estar atrapado. Y recuerdo que cuando me acerqué había suficiente espacio para hacer una maniobra de 3 puntos. Pero fui hasta donde él estaba, y estaban como a 1,5 metros de distancia, pero podías ver donde rompió la columna de dirección. Así que di la vuelta, lo aceleré y lo llevé hasta allá. Y luego lo levanté por debajo, solo conseguí suficiente altura porque no puedes levantar una grúa completamente, especialmente bajando por un camino de tierra. Solo te vas a deslizar. Y luego Josué lo sostuvo y bajamos a 1 o 2 millas por hora todo el camino hacia abajo. Así que muchas veces no necesitas fuerza, necesitas delicadeza, necesitas un poco de cálculo, física, un poco de todo. Delicadeza, sin duda. ¿Cuál crees que ha sido tu rescate más difícil, Alex, o el más peligroso, en el poco tiempo que has estado aquí? Correcto. Y creo que el más difícil, como siempre menciono, sería el de la perforadora petrolera. Es como todo, ya sabes, para mí todo es una experiencia de aprendizaje. ¿Ese es el que se fue por el costado? Eagle Rock. Bueno, sabes, quiero interrumpir con algo. A veces hacemos el trabajo más difícil. Tuve un camión cisterna de leche en la 210 y cuando fui allá llegué con 5, éramos como 5 tipos. Teníamos como 3 camiones. Fue para Hogan, era un tanque de leche que se volcó, se rompió y tenía como una quinta parte del contenido adentro. Entonces el agua es el líquido más denso con 8.3 libras por galón. La leche puede estar en 6, 7, depende, igual que el combustible. Pero de cualquier manera, entonces le dije al conductor, está bien, este va a ser uno fácil. Y entonces una de las cosas que hacemos para enderezar los tanques cisterna, y tú intentaste comprar uno y no quedó, es que usas la idea del gancho para ropa, que pones como una madera de 4x6 o 2 de ellas con cuerdas elásticas, y luego solo aseguras eso, y eso lo levanta y lo pone en posición vertical y puedes suspenderlo. Haces todo. Eso es un punto de elevación, un solo punto en el deflector, siempre y cuando todo encaje. Así que pusimos 2 maderas de 4x6 ahí para el tanque y luego lo enganchamos al tractor y le dije a mi conductor que estaba ahí abajo que pusiera las cadenas. Y yo hice esto, que significa que si subes 5 eslabones en esta, subes 5 eslabones en la otra. Y esa es la parte más fuerte. Bueno, él puso los dos ganchos juntos Gancho de agarre con gancho de agarre. y con esa cantidad de fuerza recuerdo que el teniente allá afuera era de esos tipos raros. Conté, era el canal 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 13. Recuerdo que le dijo, aléjate. Así que acababa de pasar por ahí y como 4 o 7 segundos después estaba accionando mi palanca, polea de reenvío. Y luego escuché, pero la parte triste es que cuando lo escuché, si me hubiera matado, nunca lo habría sabido porque cuando lo escuché del otro lado. Pones los dos ganchos de agarre, estás usando el cabrestante y de repente, ¡boom! ¿Escuchaste algo? Sí, cuando lo escuché rebotó mi renta. Era Johnson Gonevo, las poleas de reenvío de 12 toneladas. No estábamos usando los de aluminio en Stockholms como los que tenemos ahora. Stockholms, sí. Y probablemente pesan unas 78 libras, depende. Gonville es una empresa sueca, ¿correcto? Sí, antes estaba Johnson y luego Gonevo, y luego aprendieron a incorporarse.
pero estaba en el camarote. Y todo el knockout recuerdo que todo estaba envuelto y la gente decía que rompió su cable. Pero de cualquier manera, cuando fui allá dije que rompí la madera. Nunca debí haber hecho eso. Y luego cuando miré vi el grafito. Vi que el gancho de agarre estaba completamente recto. La oreja se había arrancado. Y nunca olvidé eso. Entonces, esa cosa estaba completamente cargada, ¿correcto? No, estaba parcialmente cargada, pero no era eso. Es solo un gancho de agarre. No tenían suficiente material para sujetarlo. En 1 millón de años jamás habría aguantado. No están hechos para eso. Y aprendimos eso en nuestra prueba de competencia con quien sea que estés, Rig Master, CTTA nivel 6 o las clases de grúa rotatoria. Siempre vas a un eslabón. Así que todos vamos al chasis, todos lo haremos ahora. Ahora Miller tiene ganchos de agarre. Pero esto solo demuestra que no importa qué tan bueno seas o qué tan bueno creas que eres, los accidentes nos pasan a todos nosotros. Puedes volverte complaciente. Y creo que eso es lo que más me mantiene, que a mí mismo siempre me dicen que soy arrogante, pero siempre lo tengo en el fondo de mi mente. Como en cualquier momento, ¿sabes? Pude haber puesto un grillete mal y haberlo cargado de lado demasiado, o, ya sabes, hacer algo arriesgado. Y en nuestra industria, todo podría terminar así de rápido, y pasa así todo el tiempo. Algo así como 1 de cada 6 o 7 días, un operador de grúa muere, principalmente porque, ya sabes, están al costado de la autopista. Pero nosotros personalmente conocemos a varias personas que han muerto durante el enganche. Es un campo súper peligroso, y por alguna razón, simplemente nos atrae. Bueno, alguien tiene que meterse debajo de esa grúa, ya sabes, o debajo de ese vehículo averiado para engancharlo. Y a veces siempre recuerdo, ahora podría llamarlo un error o definitivamente um, parte de no ser negligente o de asegurar, pero obviamente no lo sabías. Y seguías caminando justo al lado de un chasis que estaba bajo tensión por los resortes y en Long Beach. Y luego cuando finalmente lograste romper el candado, recuerdo la velocidad con la que salió disparado. Simplemente desapareció en milisegundos. Gracias a Dios que pusiste ese seguro con el Wii. Salimos a propósito para compensar en caso de que eso pasara, pero aún así, el retroceso fue muy violento. Bueno, ese fue un error. El otro es que la grúa estaba al alcance del vehículo averiado, así que siempre debes trabajarlo y decir está bien porque puede pasar. Simplemente no puedes decir que si algo puede salir mal, saldrá mal. Tienes que ajustarte a eso, ¿sabes? Y por eso la gente que trabaja en elevadores de personal o canastillas o como se llamen, todos ellos tienen todo tipo de arneses, cascos, ya sabes, simplemente seguridad, muchas cosas que tienen porque trabajan con eso. De hecho, cuando obtuve mi certificación de grúas, no van a creer esto, pero la relación del cable de una grúa que eleva personas como en las obras de construcción, una canasta como un elevador es 1101 sí, no es 4-1 como encontrarías en nuestros camiones y cosas así, como cadenas y esas cosas. Y eso es otra cosa en la prueba de competencia. Te dicen que nunca jamás te guíes por la resistencia a la rotura, guíate por la carga de trabajo. Así que sé que nuestro departamento local de bomberos del condado de Los Ángeles y el de la ciudad de Los Ángeles, si tienen algo que pesa 18,000 libras, van a usar 2 cadenas. No les importa, van a usar 2 cadenas. Ellos usan esa cadena de grado 100, esa de 120. Bueno, sí, bueno, está bien, lo entiendo, pero solo digo que incluso si pasa de eso, aún así usarán 2 cadenas. No se guían por la resistencia a la rotura, se guían por la de 40. Para los que saben lo que eso significa, el factor de seguridad es, digamos que tienes una cadena, ¿verdad? Y dice que el límite de carga de trabajo es de 15,000 libras. Si tiene un factor de seguridad de 4 a 7, lo multiplicas por 4 y ese es el promedio al que se rompe. Así que esa cadena se romperá a 60,000 libras. Pero muchos operadores de grúas, conozco a algunos personalmente, trabajan dentro de ese margen, así que si tienen una cadena con un límite de carga de trabajo de 15,000 libras, están levantando algo que pesa 30,000 libras con esa cadena. Como, oh, está bien, tiene un factor de seguridad de 4 a 1. De eso habla mi papá. Nunca debes guiarte por el factor de seguridad. Siempre debes trabajar dentro de los límites de carga de trabajo, y eso es lo que Alex y yo hacemos todo el tiempo, ya sabes, con nuestros Baileys y nuestros grilletes. Por eso tienen tantos, desde 3 octavos, media pulgada, 5 octavos, cada uno tiene su resistencia, y sobre eso sé que Alex y yo somos súper cuidadosos. Quiero decir, todo lo de Bailey, ponerlo en el mapa y se ha extendido como pólvora, amigo. De verdad, como pólvora. Veo a todos publicando sobre sus sintéticos y los de Bailey, lo cual es increíble, especialmente la nueva generación. Pero, amigo, no tienen idea de cuánto tiempo le tomó a mi papá subirse a ese tren. ¿Qué opinas ahora de los sintéticos? Porque conozco a Shane, le encantan las cadenas.
Amo mi cadena. Bueno, las originales, si había un desgarre y veías como la línea roja de advertencia, entonces no debías usarla. Y entonces supongo puede estirarse o darte algún tipo de advertencia. Y probablemente no sería la forma en que rebotaría la repercusión de eso, la carga de choque probablemente no llegaría tan lejos como con la cadena. Sé que había una compañía aquí en el este de Los Ángeles, ONR Toyn, tenían unos camiones marrones hermosos. Ellos trabajaban para el sheriff y la CHP. Y había 5 en Indiana, en la autopista aquí abajo, y creo que estaban atendiendo un vuelco y la cadena se rompió y golpeó a un oficial de la CHP, y eso fue, sí, el eslabón se rompió y eso estuvo muy mal. Así que eso es, me enteré cuando, ya sabes, la certificación de grúas fue lo que me enseñó todo sobre lo sintético y otros materiales, pero no hizo que yo fuera a comprarlo. No hizo que yo fuera a comprarlo, así que ustedes lo usan. Y cuando voy allá y uso sus camiones, entonces yo no, solo estoy, me pregunto, es como, oye, uso este, para mí todos se ven iguales, pero sé que tienen una clasificación. Bien, como dije, la vieja escuela y la nueva escuela, cada una tiene sus pros y sus contras. Alex y yo obviamente estamos muy metidos en lo sintético. Está explotando. Incluso tengo todo un kit de Hulk 2.0. Mi pregunta es, papá, ¿cómo ves ahora la industria del remolque en 2026 comparada con los 80 y los 90? Ya sabes, la ética de trabajo, los métodos, el ambiente, todo eso. Bueno, la hidráulica definitivamente ha facilitado los trabajos por su alcance y su increíble capacidad de levantamiento. Y luego las grúas rotatorias se sumaron a eso, haciéndolo aún más fácil. Sin embargo, a veces, cuando es más conveniente, como mencionaste antes, entra la complacencia. Cuando estás entrenado en el equipo convencional que es directo hacia atrás, luego superas eso porque el aparejo con una grúa rotatoria es idéntico. Tienes que levantar y atrapar, pero lo haces desde un lado, así que eso cambia un poco las cosas. ¿Dónde encajas? ¿Dónde puedes encajar los trabajos que puedes conseguir? Bueno, ni siquiera tengo que mencionar la parte financiera. Esa es como la compensación por los trabajos que solíamos hacer antes. Ahora está por las nubes. Pero, de nuevo, todo ha subido. El diésel ha subido. Creo que la aplicación de la ley ha cambiado un poco. Hubo un tiempo en que la patrulla de caminos te permitía remolcar hasta 50 millas desde el vehículo averiado prácticamente sin que te multaran. Sí, y eso ha cambiado. Hay una báscula delante de ti. Será mejor que te detengas. O el MRE verá algo. La unidad móvil de control en carretera notará algo. Así que, por ejemplo, en el contrato de servicio de grúas, ahora han agregado que no debes sobrecargar tus ejes traseros ni remolcar con menos del 50% del peso en el eje delantero y otras fórmulas para eso, pero ahora sí te pueden multar. Te pueden reprender y luego hacerte un reporte y sacarte del servicio con la patrulla de caminos por operar de forma insegura. Así que yo diría que ahora hay mucha más responsabilidad legal, con muchísimos más ojos, porque solo se necesita una persona para arruinarlo. Especialmente en California. Sí, ahora hay regulación. Recuerdo que solía haber compañías que eran de servicio ligero y hacían remolques desde propiedad privada, las PPI aquí en el área de Los Ángeles, y a través de la autorización del comisionado de policía fueron reprendidos por no tener permisos y luego simplemente se mudaron unas cuadras más allá, a una milla dentro del condado donde no están regulados. Y siguen haciendo lo mismo, siguen haciendo el mismo trabajo, pero ahora hay menos responsabilidad porque se mudaron a un condado. Ahora hay mucho más, tienes que tener competencia, hay una verificación de antecedentes penales. Eso no existía en los años 80, el CHP 234FO. Wow, así que podría ser un asesino y no les importaría. Richard Ramírez me lo dijo. Recuerdo una vez que había un tipo de FSP y esto pasó en la patrulla de Camino Central, nunca lo olvidaré. Era una clase de sábado y creo que era una clase de FSP o algo así, y uno de los tipos era como uno de los más buscados de Estados Unidos. Lo arrestaron ahí mismo. ¿Cómo se llama? No lo sé. Pero sí, eso es lo que pienso. Creo que hay más responsabilidad. Ahora ahí nos vigilan mucho más que antes. Y por otro lado, la gente que comenta en mis videos generalmente son mayores. 55 años o más representan la mayoría en YouTube, ¿verdad? Muchos de los comentarios que veo de esas personas dicen, en mis tiempos, los conductores de antes eran mejores. ¿Qué pasa con eso, sabes? ¿Por qué están chocando mucho más? Yo no estaba en esa época, pero tú sí. ¿Había tantos choques y volcaduras en ese entonces como los hay hoy en día?
Bueno, o sea, el crecimiento de la población, ya sabes, Todos eran mucho más. absolutamente. Ahora somos mucho, mucho más densos que antes. Así que si antes uno de cada 100 camiones volcaba, ahora si tienes 1010 camiones van a volcar. Había un problema. Recuerdo haber atendido un servicio con Gary Northrop en Continental porque en Continental había una tuerca arrastrada y era 710 fuera en Bandini. Y Gary dijo, maldita suspensión neumática en los remolques, las odio, porque lo que pasa es que cuando están girando compensan, así que tienen juego, tienen más juego que, por ejemplo, una Hendrickson. La gente que remolca camiones de basura está familiarizada con esa viga en I. Es una unidad robusta, sí, es enorme, sí, no hay resortes de hoja, no hay bolsas de aire, nada de nada. Kenworth tiene un sistema de 8 bolsas de aire, lo cual no me gusta. Así que sí, eso hace que los camiones se muevan más y tengan un poco más de juego. Sí, así que ese es un punto. Sabes, Alex y yo vemos estos todos los días. Personalmente creo que el estándar para conducirlo, como cuando era niño, si eras conductor con licencia para vehículos comerciales, se veía como, oh, ese es un trabajo de hombre. Y ahora la gente que encontramos todos los días, que vemos salir en sandalias, no saben su peso, solo manejan automáticos, no podrían manejar. Remolcamos camiones de Penske todo el tiempo. Y cuando les das una buena unidad, el conductor la rechaza porque no es automática. Creo que la calidad de los conductores también está bajando, pero tengo 36 años, mi experiencia es limitada. ¿Cómo ves a los conductores hoy en día, amigo? ¿Sabes qué? En aquel entonces no supongo que el típico conductor de grúa o cualquier conductor en general, ya sabes, usaba botas, pantalones, una camisa de cuadros y todo eso. ¿Y llevaban uniforme? Eran considerados conductores profesionales. Eso es básicamente lo que es una licencia comercial de conducir. Es un conductor profesional, sí. Y ahora ves gente, como dijiste, en sandalias, los ves, ya sabes, desaliñados, lo que sea, ¿No tiene nombre esto? sin nombre, cambiando nombres. Ya sabes, como ese video que publiqué o cambiando cosas y todo tipo de cosas sospechosas. Pero ya sabes, volviendo a lo que dijiste, que ahora hay más accidentes que antes, creo que con las redes sociales todo se magnifica más, se expone más. Eso es lo que pienso. Quizá en ese entonces había accidentes, pero tal vez no tantos porque la calidad. Como cuando ves a la gente loca en las noticias, había tanta gente loca en ese entonces, ahora las redes sociales solo magnifican eso. Así que quizá, sí, ahora hay un foco sobre los malos conductores que antes probablemente se salían con la suya. Todos tienen un teléfono, todos tienen acceso. Estabas hablando de cómo era la industria de las grúas, así que hay una persona que es absolutamente esencial y debe ser mencionada, el señor C. Carlos Morales, que en paz descanse. Falleció en el 2001, él manejó grúas pesadas durante 28 años y no quería conducir una grúa rotatoria, pero podía hacer todo con una pluma fija. Y me habló de uno de sus mentores, uno de sus entrenadores, un tipo llamado Polak. Todos ellos son hombres mayores y estarían en una cabina tipo ataúd. O sea, la litera medía 32 pulgadas, yo apenas cabía ahí. Ibas directo del asiento al colchón, el colchón estaba justo aquí. Y él decía que cuando estaba aprendiendo a manejar, en ese entonces solo había botas Caterpillar, no tenías todas esas Wolverines ni Red Wing y la tenías tan fácil con unas Brahma, al frente, sí. Ya sabes, chipeguas y botas de $200 con refuerzos de acero en la suela. Eran simples, pero aún así tenían acero, ya sabes, los ganchos de acero para las agujetas. Y él recuerda que iba, y tú, y el tipo lo pateaba, él le devolvía la patada porque estaba dormido, y cuando escuchaba el rechinido solo dejaba el pie, así que salía, y entonces dice, después de eso ya no hacías rechinar, eras muy cuidadoso. Así que sí, creo que fue una escuela de la vida. Eso es cierto. Y también escucharás eso sobre los niños, sobre cómo se educa a los niños en la sociedad de hoy. Y por ejemplo, ahora un niño puede decir, me estoy saliendo del tema, pero también pasa en Toy 2, donde un niño le dice a un padre, adelante, tócame, voy a denunciarte ante servicios de protección infantil. Y es casi lo mismo aquí, donde si le hablas a un empleado de cierta manera y lastimas sus sentimientos o lo ofendes, sí podría haber una demanda. Así que es como si tuviéramos una mano atada a la espalda. Ahora tenemos que ser mucho más cuidadosos, pero aún así tenemos que hacer el trabajo. Ya no puedes golpear a tus empleados ni siquiera empujarlos. Es como ven acá, ¿qué pasa con tu barra de luces? Bueno, Déjame preguntarte esto. En ese entonces, los conductores eran, supongo, más abiertos a, ya sabes, no diría abuso verbal, pero sí a que los regañaran. Eso era parte de la cultura. Ni siquiera diría que era una costumbre. Tal vez eran, supongo, más curtidos. No era un tabú. Si se equivocaban era como, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿sabes? Y ahora es, absolutamente. Ya sabes, oye, voy a llamar, ya sabes, voy a tener...
Ahora todos son espacios seguros. Sí, tienen espacio, absolutamente. Creo que eso cambió. Sabes, ahora hay una cultura diferente, tal vez por cómo somos ahora. Sí, y entonces todavía aparece esa actitud de sentirse con derecho. He querido mencionar esto durante todo el programa, que manejes una grúa con pluma giratoria no significa que seas operador de una, pero he notado muchas veces que las agencias aliadas, la policía, la patrulla de caminos, saben la importancia y el significado de una grúa rotatoria y de quién la maneja. Y dicen algo como, traigan una grúa rotatoria. Y luego a veces dicen como, uy, ya sabes, hay personas que, como dijo Josué, a veces se sienten más cómodas retrocediendo hacia algo. Y eso también ha cambiado, porque como pueden pagarlo, ya sabes, piensan que pueden, pero a nosotros se nos exige un estándar más alto en ese sentido. ¿Crees que se echan en reversa porque tienen miedo de levantar por un costado? ¿O lo hicieron así durante más de 20 años? Simplemente se acostumbraron a echarse en reversa para todo. Sí, o sea, si no tienes que hacerlo, tuve una llamada extraña donde las tuberías todavía estaban aseguradas con la correa de 2 pulgadas, pero estaban en forma de triángulo como 5, 4, 3, 2, 1, y el triángulo se desarmó y todas se fueron hacia la izquierda. No estaba causando que volcara, pero no podía conducir así. Su carga no era segura. Así que me detuve y una empresa vecina también llegó, solo con unos minutos de diferencia, y dijimos, está bien, vamos a echar una moneda al aire. Lo que pasó fue que el dueño llamó a una empresa y luego el mecánico, el coordinador de seguridad, llamó a otra empresa y al final nosotros recibimos la llamada. Y yo pensé, oh, ¿dónde voy a estacionarme? ¿Cómo puedo estacionarme en paralelo para agarrar las tuberías? Ya sabes, básicamente solo iba a asegurar las tuberías al remolque. Y cuando empecé a usar el cabrestante, sabía que eso lo iba a volcar, pero tenía que estar de un lado. Y era una carretera de 2 carriles. Así que si hacía eso, iba a causar que el tráfico se fuera por arriba. Lo habría hecho muy desordenado. Pero este tipo en un camión rígido dijo, ¿por qué no lo echas en reversa 150 pies y pones tu camión en esa calle? Era una intersección en T. Así que eso me obligó a usar mi grúa rotatoria en una configuración de pluma fija. Me humillaron porque una cosa que pasa con un rotador es que piensas demasiado. Vas a decir, ¿cómo hago para que esto sea un servicio con grúa rotatoria? Y muchas veces ni siquiera es un servicio con grúa rotatoria. Y entonces tratarás de forzarlo para que encaje. Encaje en, ¿cómo le llaman a eso? El imperativo, encaja con la narrativa, encaja con la narrativa. El servicio con grúa rotatoria debe llevar la pluma hacia un lado. ¿Estoy diciendo que cuando eres un martillo todo parece un clavo? Sí, hay otras ocasiones en las que una ventaja de una grúa rotatoria, cambiando de tema, es la capacidad de poder poner la pluma hacia adelante. Algunos de estos camiones de bomberos tienen la escalera al frente y bombas de concreto o camiones de vacío, muchos camiones diferentes, camiones grúa de señalización que tendrán algo en la parte delantera con la pluma hacia adelante. Estábamos hablando de cosas personalizadas en nuestros camiones y yo todavía pongo el soporte plegable para la barra de luces. Así que quitas un seguro de cada lado y puedo plegar mi barra de luces 180 grados hacia adelante para que baje y así puedo bajar mi pluma un poco más, sí. Así que esa es una gran ventaja con una grúa rotatoria. Sí, mínimo. Sí, eso es mucho. Le da una ventaja, especialmente cuando tienes un auto y estás tratando de ponerlo en la plataforma lo más bajo posible. Eso ayuda. Y quiero agregar algo a eso. Probablemente casi nunca se menciona. Así que cuando obtuve el camión de Joshua en 2020, moví la pluma hacia el frente. Y porque existe esta idea de que, oh, voy a remolcar por detrás una cargadora frontal o simplemente una carga muy, muy pesada. Y puedes levantarlo. Conozco a un par de tipos que tienen grúas rotatorias por el contrapeso y ellos levantan las 40,000 en peso muerto. Estaba mencionando lo de las 55,000 libras y ellos toman un camión de basura por la parte trasera y lo remolcan desde atrás. Y entonces cuando probé el camión de Joshua tenía 900 libras más en la parte delantera. Así que tienes que entender solo mi brazo ahora mismo. No importa dónde lo ponga, la fuerza viene de aquí. Esta es la torreta, y si está aquí o si está acá, no hago eso con mi cuerpo. Así que ese es un mito muy, muy erróneo, que solo porque la pluma está hacia adelante hay una gran distribución de peso. Eso es una tontería. No es cierto. Mucha gente me dijo que se agregan un par de miles de libras cuando giras la pluma hacia adelante, pero no es así porque está completamente retraída. La mayor parte del peso permanece en la torreta. Y me cuesta trabajo entender que si la extendieras bajaría,
Pero yo digo, ¿por qué? Si sigue siendo, digamos, 7,000 libras la pluma, ¿sabes? Pero supongo que es la palanca, la palanca, la palanca. Sí, igual que una barra de fuerza. Mientras más larga sea la barra de fuerza, más torque tienes en el punto. Oh, dejando todo esto de lado, ¿qué es el torque? Te voy a romper. Te voy a patear. Así que al compartir algunas fórmulas que me han funcionado, solo hay como 3 o 4. Mencioné que si solo tomas el peso del agua como 8,3 libras, solo redondéalo a 8, así que no importa. Así que cuando alguien dice que tiene 5,000 galones, no te sorprende. Piensas que 5,000 galones no es nada porque lo estás confundiendo con libras. Pero si es combustible a 6,7 o lo que sea, ya sabes, todos, digamos aceite, lo que sea, a 7 libras, ahora ya estás en 35,000 libras, pero él dijo 5,000 y tú dices, oh, y si está atascado o tienes que levantarlo y girarlo, eso es además del peso del camión. Eso es una oleada del líquido. Y además la fricción cinética es exactamente la mitad de la fricción estática. Así que si algo se atora, muchas veces he estado en situaciones donde mis muchachos están ahí arriba y están jalando algo y la camioneta se está inclinando y yo digo, muévanse, déjenme hacerlo y yo les sigo. Y justo antes de que empiece a irse y una vez que vence esa fricción no lo suelto. Sí. Sigues usando el cabrestante. Sí, como si alguna vez han empujado una estufa, una lavadora, una secadora en su cochera y una vez que empiezas dices, oh, esto está pesado, pero piensas, no te detengas, no te detengas. Porque una vez que te detienes es muy difícil volver a empezar. Así que es lo mismo a veces cuando usas el cabrestante. Por ejemplo, cuando estás usando el cabrestante para mover un vehículo averiado que ya no tiene frenos y te está dando problemas, una vez que empiezas, no quieres detenerte porque ya lo bajaste a la mitad de eso, ¿sabes? Los kilonewtons por metro cuadrado es la forma en que se mide. Pero sí, esas son dos fórmulas importantes que ya sabes, se me han quedado desde el primer día. Las uso mucho. Y luego una rápida promoción, el Vegas Tow Show, uno de los más grandes, ya sabes, es el 22 de abril. Voy a estar manejando a Hulk 2.0 al Tow Show y lo voy a inscribir en el concurso de belleza, como le llaman. Así que crucen los dedos, espero ganar el primer lugar, tengo mucho en proceso, todavía no he hecho un video sobre la camioneta porque parece que nunca termina, pero tengo algunos detalles súper especiales en esa camioneta. Va a ser la grúa rotatoria más loca y tecnológicamente avanzada del planeta, aparte de cosas como la cafetera, el Starlink y todo eso. Así que ese video saldrá pronto, y animo a todos, de todos modos es Las Vegas, pueden divertirse, pero del 22 al 24 de abril el American Tow Show. Ojalá pueda verlos a todos ahí. Entonces, ¿algún comentario final? Solo esperen lo inesperado. Las grúas rotatorias, ya sabes, ahora Miller codifica los cables por colores, así que realmente no puedes equivocarte. Pero en algún momento obtuvimos la idea del departamento de bomberos. Ellos usaban el verde para la izquierda, casi nadie tenía cables auxiliares. Ni siquiera las primeras grúas rotatorias venían con 2 cables. Y luego el rojo siempre ha sido el de la derecha. Y lo que pasa es que si estás de un lado y les dices dame el cable izquierdo, pues te van a dar el cable izquierdo. Pero si te vas al otro lado y dices dame el cable izquierdo, es el cable derecho, es el cable opuesto porque él está frente a ti. Pero si dices dame el cable de este color, entonces hay muchas cosas que puedes hacer para el equipo. Ya sabes, etiquetar tus cosas. Como les dije, cuando veo algunas de las cosas que ustedes usan como sintéticas, pienso, todas se ven iguales, pero ¿cómo es que una puede soportar 60,000 y otra soporta 40,000? Pero eso es todo. Solo conoce tu equipo y asegúrate de saber dónde está todo cuando lo necesites. Así no estarás perdiendo mucho tiempo buscándolo y luego no lo encuentras porque estás desorganizado. Así que la organización es muy importante, muy importante. Estamos de acuerdo. Es muy cierto. Yo creo que en ese entonces era mucho más difícil. Sabes, tenías que tocar los controles manualmente y ya sabes, básicamente tenías que sentir el camión si se estaba inclinando o algo así. Y ahora creo que estamos mal acostumbrados por todo, ya sabes, tenemos slingas, tenemos el control remoto con el que puedes operar desde... Slingas ligeras allá afuera. Sí, sabes, no sé cómo cargabas esas grandes cadenas en aquel entonces, o sea, nosotros hacemos ejercicio, ¿no? Levantamos pesas todo el tiempo. Bueno, escuché que mi papá se veía como Arnold Schwarzenegger cuando tenía mi edad. Bueno, o sea, ya sabes, todo se trata de trabajar inteligentemente. Así que nunca toques tu pintura, todos saben eso de mí. No lo haces, nunca tocas tu pintura, ni siquiera tu caja de herramientas. Y la forma de hacer eso es que sacas un gancho de agarre y caminas, tomas 1,5 metros de cadena, la extiendes y luego simplemente vas desenrollando la cadena hasta que te quedas en el último eslabón o estirón. Simplemente la sostienes, agarras el gancho de agarre y nunca toca la pintura.
y para guardarla la pones toda en el suelo. Y al final el gancho de agarre va al final y luego la cuelgas para que quede invertida. Pero simplemente hay maneras de hacer las cosas, ya sabes, hay... Tú cargabas esas enormes poleas de reenvío en ese entonces. Esas poleas de reenvío son pesadas. ¿Cuánto pesaban? Como 150 libras. Oh, no, no, no pesan más de 80 libras, no, no. Incluso los de metal, esos sí pesan. Sí, pesan menos de 80, en serio, oh sí. Y deberías simplemente agarrarlos y no dos, solo agarrarlos, pero sí están pesados. Sí están pesados. Sabes, nos burlamos de tu papá, pero Dave me enseñó un video donde tu papá está corriendo, lo cual para mí es una locura porque, o sea, uno pensaría, ¿sabes qué? Porque envejecemos, ¿no? Y decimos, oh, ya sabes, Joe solo quiere caminar y todo eso, pero tu papá estaba, ya sabes, corriendo, saltando. Si quieres reírte, en unos 25 o 30 años vamos a estar igual. ¿Sabes qué? Exactamente así. En nuestros 60s y nuestros hijos van a decir, mira esto, papá tenía cabello y papá estaba corriendo y trepando un contenedor a pulso. Exactamente, y ya sabes, ahora nos burlamos de eso, pero vamos a llegar a esa edad, ¿sabes? Así que es muy interesante. Yo era joven cuando él corría y todavía me burlo de él. Eso es solo porque soy su hijo, pero eso es básicamente todo. Espero que les guste el audio de este episodio en comparación con el de la semana pasada. La próxima semana va a estar aún mejor porque voy a conseguir otro de estos para los invitados. Tengo un montón de invitados geniales que vienen pronto, así que síguenos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para el video. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Gracias, amigos.